Hoy parte número 158 de Puertas Dimensionales. Y una vez más continuamos con el Padre Pío. Y aún nos dará para más tiempo. Hoy lo que vamos a ver tiene que ver con una página directamente dedicada al Padre Pío. Y mirad para qué llega a servir el Padre Pío. Realmente extraordinario. Y después aún mostraremos una cosita más. Vale la pena que empecemos a saber realmente cómo trabaja el diablo para llevar a la gente a la perdición, y todo pareciendo siempre tan bueno. Pues bien, mirad esta página, blog devocional dedicado a Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Y claro, tú piensas, claro, hablas directamente a Dios y Jesús, que es el mediador, te dará la respuesta, te dará la... ¿Sí? Veamos. Mirad, aquí veis en qué consiste esta página. Portada, vida del Padre Pío, oraciones al Padre Pío, consejos espirituales, lugares de su vida, contacto. Vamos a ir leyendo titulares. La vida del Padre Pío de Pietrelcina, historia y biografía. A la derecha, oración al Padre Pío de Pietrelcina, hermosa oración a San Pío. Sí, no a Dios, sino a San Pío. Oración para pedir ayuda y consuelo al Padre Pío. No, a Dios no, al Padre Pío. Y abajo, Padre Pío de Pietrelcina, sitio web devocional con las oraciones y la historia de San Pío, para todo Padre Pío. La verdad es que ya suena a jilgueros, Pío, 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 por todos lados. Bueno, pues mirad esto. Oración al Padre Pío para pedir protección frente a todo mal. Y para muestra un poco de lo que va esto. Oración al Padre Pío para pedir protección contra todo mal. Amadísimo Padre Pío, protégeme. Apiádate de mí, no desoigas mis humildes palabras. Corta en mí toda posibilidad del mal. ¿A Dios? No. A Padre Pío se dirigen. Más al respecto, mirad, oración al Padre Pío para pedir la sanación física de un ser querido. Más abajo, oración al Padre Pío para resolver una causa imposible y difícil. Oración al Padre Pío contra el coronavirus, COVID-19, protección y sanación. Y a la derecha vemos oración al ángel de la guarda que recitaba el Padre Pío. Oración de la mañana al Padre Pío para empezar bien el día. Padre Pío para todo, ya lo decían, ¿eh? Oración al Padre Pío por un enfermo grave. Oración al Padre Pío de Pietrelcina, hermosa oración a San Pío. Y a la derecha, que seguimos viendo, oración de la noche al Padre Pío para terminar con paz el día. Oración en momentos difíciles al Padre Pío para superar el desánimo. A la izquierda, los estigmas del Padre Pío, los signos visibles de las heridas de Jesucristo. Y narran un poco de todo ello, los estigmas del Padre Pío, los signos visibles de las heridas de Jesucristo. En su largo camino hacia Dios, el Padre Pío recibió el don místico de los estigmas. O sea que, en definitiva, pasa a ser como el mismo Cristo, porque, ya lo veis, hace de intercesor en esas oraciones, que no van dirigidas ¿a quién? Al Padre, no, van al Padre Pío. Qué cosas. A la derecha, para que veáis todo lo que trata esto, la bilocación del Padre Pío de Pietrelcina, la presencia simultánea, claro, se aparecían lugares a la misma vez. La transverberación del Padre Pío, las heridas del alma, o sea, estigmas. El perfume del Padre Pío, el olor de santidad. El Padre Pío tenía el carisma de la examinación de los corazones y las almas. Todo esto ya lo hemos ido viendo, ¿eh? Oración de acción de gracias al Padre Pío. Oración para obtener un favor especial por intercesión del Padre Pío. Oración al Padre Pío por los que sufren. Oración en momentos difíciles al Padre Pío para superar el desánimo. Y a la derecha seguimos viendo más cositas. Quédate, Señor, conmigo, la oración del Padre Pío. Oración al Padre Pío para pedir protección frente a todo mal. Y sigamos. Oración al Padre Pío para quedar embarazada y concebir un hijo. Oración al Padre Pío para mejorar tu estado de salud. A la izquierda, la devoción del Padre Pío por la Virgen María.
La devoción del Padre Pío a la Virgen María era muy grande y siempre recomendaba a todos rezar el Santo Rosario todos los días. La Virgen siempre ocupó el primer lugar, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo ¿a quién se dirigía? ¿Al Padre? No. ¿Habló a Dios Padre? No. Sobre todo, devoción ¿a quién? Virgen María. A la derecha, la enfermedad del Padre Pío fue descrita como misteriosa e incurable. ¿Cuándo nació Padre Pío? Aniversario de la muerte del Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. La última misa del Padre Pío fue el 50 aniversario de los estigmas. Mirad si hay apartados para ir viendo cosas, ¿eh? Y aquí la sección Consejos Espirituales. Las cartas o epistolario del Padre Pío de Pietrelcina. Pero mirad a la derecha. Consejos espirituales de Carlo Acutis y devoción a los ángeles. Carlo Acutis, ya estuvimos tratando sobre él también en Puertas Dimensionales, utilizado para captar a jóvenes, a medio católico, y meterlos de lleno, como no, en la doctrina del espiritismo. Pues qué cosas, ¿eh? Fijaos cómo en paralelo, ¿con quién? Con el Padre Pío. La regla de los 5 puntos del Padre Pío para vivir una vida santa. Los hijos espirituales del Padre Pío de Pietrelcina. ¿Cómo pedirle ayuda a la Virgen María? Consejos espirituales del Padre Pío. ¿Cómo pedir el perdón de los pecados? Consejos espirituales del Padre Pío. ¿Cómo fortalecer la fe? Lo mismo. ¿Cómo pedirle ayuda al ángel de la guarda? Lo mismo. Lugares de su vida, porque hay todo un registro de lugares que pueden ser visitados. El Hospital Casa Alivio del Sufrimiento del Padre Pío. Ya sabéis, el hospital que él generó o pudo crear junto a otros. La Vía del Rosario en Pietrelcina, recorrida por el Padre Pío. La Iglesia de Santa Ana en Pietrelcina. Pietrelcina, Granja de Piana Romana. La Iglesia de la Sagrada Familia en Pietrelcina. La Porta Madonella, la Puerta de la Virgencita a Pietrelcina. La Casa del Padre Pío en calle Santa María degli Angeli, la Iglesia de Santa María de los Ángeles en Pietrelcina. Y aún hay más. Las últimas publicaciones que hicieron. ¿Quién fue San Padre Pío de Pietrelcina? Bueno, aquí explican, como siempre, un poco de su vida, la vida del Padre Pío de Pietrelcina, historia y biografía, pero fijaos que dicen en la izquierda, el fraile capuchino Padre Pío de Pietrelcina, nacido Francesco Forgione, es una de las figuras religiosas más queridas en Italia, y la devoción al santo tiene pocos iguales en el bla, bla, bla. Sí, vamos, es el que destaca, ¿eh? Bueno, sigamos. Oración al Padre Pío de Pietrelcina, hermosa oración a San Pío, oración para pedir ayuda y consuelo al Padre Pío, oración por la paz en el mundo al Padre Pío, impresionante, ¿eh? Oración de confianza a la Santísima Virgen María de Fátima, era su gran devoción. Oración en momentos difíciles al Padre Pío para superar el desánimo, Padre Pío ruega por nosotros, qué cosas, ¿eh? Fijaos ¿cómo dirigen esa oración? Así empieza. Padre Pío ruega por nosotros pecadores, en tu infinita bondad y misericordia ten piedad de nosotros y no dejes que nos falte nunca tu amor. Padre Pío ruega por nosotros. ¿Os suena a otra oración católica? Sí, ¿eh? Pues aplicada a él en este caso, no a la Virgen. Oración al Padre Pío para pedir protección frente a todo mal. Y a la derecha, oh sorpresa, el santuario del Padre Pío y la iglesia nueva en San Giovanni Rotondo, en Italia. El santuario del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, Italia, y la nueva iglesia dedicada a San Pío de Pietrelcina. Cosas para ver dónde vivía el Padre Pío, etc. Sí, un santuario dedicado a él. Y quizás mostraremos algo de ese santuario porque tiene unas cosas por dentro que desde luego dan que pensar, y mucho. Pero ya veis, llega incluso a tener un papel parecido casi al de la Virgen, porque le oran como la oración católica a la Virgen también. O sea, es que todo se mueve en espiritismo por todos lados, y encima generando más confusión de la que ya tienen. En fin, desde luego es impresionante lo que se hace con el Padre Pío, lo que hace Satanás a través de la vida de este hombre, incluso, cómo no, ya veis, después de su muerte. Y aún hay más, oración por la familia al Padre Pío por la unidad y protección.
las cartas o epistolario del Padre Pío de Pietrelcina, que dirigió a los padres e hijos espirituales la correspondencia con la familia escrita por el Padre Pío, etc. La devoción del Padre Pío por la Virgen María. La enfermedad del Padre Pío fue descrita como misteriosa e incurable, y aquí describen todo eso. Oración al Padre Pío para pedir la sanación física de un ser querido. Oración de la mañana al Padre Pío para empezar bien el día. Y termina así la página. ¿Con qué termina? Bueno, explicando un poco quién era, y con tu apoyo podemos continuar nuestra misión, y la ponen entre comillas. Desde luego que vale poner entre comillas esa palabra de misión, porque es una misión realmente satánica, aunque ellos no lo sepan, seguramente. Y a la derecha, oraciones en vídeo. Sí, al Padre Pío. Bueno, una modernización del tema. En fin, vaya. Pero si esto fuera poco, mirad esto. Era el 23 de septiembre de 2022. Dice, hoy celebramos a San Pío de Pietrelcina, el santo que recibió los estigmas. Vamos a leer cosas que ya hemos conocido por lo que hemos presentado, pero atención, porque vamos a ver unos detallitos que no tienen desperdicio. Fijaos la portada que nos dicen, San Pío de Pietrelcina, una sola cosa es necesaria, estar cerca de Jesús. Y mirad dónde desemboca todo. Cada 23 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Pío de Pietrelcina, que vivió entre 1887 y 1968, a quien afectuosamente el mundo sigue llamando Padre Pío. Este franciscano italiano recibió los estigmas de Cristo, quien quiso asociarlo de manera especial a su pasión. Semejante don, en su principio último y en sus manifestaciones, supera toda explicación científica o cálculo humano. No hay explicación para eso. Probablemente solo sea posible acercarse un poco a este misterio a través de las palabras del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Curioso, lo que le pidió, una víctima perfecta. Vaya, con los estigmas se lo recibió, Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue el nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano capuchino, pensando probablemente en la belleza de su significado, que quiere decir devoto, misericordioso, benigno, compasivo, así como en honrar de alguna forma a San Pío V, papa al que tenía devoción. Fray Pío nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. Y mirad ahora qué nos dice. A los 5 años tuvo una primera visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora entenderéis el porqué de la imagen que estaba a mi lado cuando hemos empezado esta conferencia. Se le aparece a los 5 años, dice, su primera visión de Cristo. ¿Y cómo? Con el Sagrado Corazón de Jesús. Ya vimos todo esto en Puertas Dimensionales. El Señor, entonces, posó su mano tiernamente sobre su cabeza. Francesco, en respuesta, le prometió que sería su servidor siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Y esto se lo dijo con 5 años. Qué cosas, ¿no? Qué conocimiento ya ese niño con 5 años sobre San Francisco de Asís. Desde aquel instante, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María. Ella también se le aparecería en distintos momentos a lo largo de su vida. Vaya. Cumplidos los 15 años, Francesco se presentó para ser admitido en el convento franciscano de Morcone. En ese lugar vivió años muy intensos, marcados por repetidas visiones del Señor, en las que le mostraba las luchas que tendría que librar contra el demonio el resto de sus días. El 10 de agosto de 1910, el entonces Fray Pío sería ordenado sacerdote. Poco después, el Padre Pío enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que obligaron a sus superiores en Morcone a enviarlo a Pietrelcina para su recuperación. Años más tarde, en 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda permanecer en ese convento, tras cuyas paredes recibió la gracia de los estigmas. Vaya gracia.
Muchas historias se hilvanaron en estos años, muchas cruces tuvo que cargar el padre, entre ellas las provenientes de la incomprensión, la condena pública, cuando no el odio o la envidia. Bueno, esto dicen que le pasaba a él por tener los estigmas y todo lo que hacía. Gente que se le oponía, en definitiva. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz, que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado, relató San Pío a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios, añadió. O sea, sufre esos estigmas y para él esto es la pera, es lo máximo a que se puede aspirar en este mundo. Se lo agradece a Dios. Qué cosas, ¿eh? Seguir la narración resulta más que impresionante. Sin embargo, si bien es cierto que haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él hicieron del Padre Pío una persona única, o, como humanamente podría decirse, célebre, famosa, enigmática, su santidad no radicó en el prodigio, como tampoco sucedió con San Francisco de Asís, el primer santo que recibió tamaño don. No, la santidad es una cuestión que se establece en el orden de la caridad. El Padre Pío fue fundamentalmente un santo del ordinario, en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales. Era un hombre como cualquiera, con defectos y fragilidades. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? Puede que la respuesta parezca excesivamente simple. El Padre Pío solo quiso responder al amor de Dios con amor. Se sabe que quien vive consistentemente intentándolo, tarde o temprano, logra alcanzar lo extraordinario. Otro de los dones del Padre Pío fue su extraordinaria capacidad para entender el alma humana, al punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior oculto lo ayudó a ser un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios que acoge sin condiciones al pecador. Así como el Padre Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así se hizo célebre por haber obrado milagros en vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió conforme a su providencia. El Padre Pío, asimismo, fue un hombre preocupado por los más necesitados. El 9 de enero de 1940 convenció a sus grandes amigos espirituales para fundar un hospital, uno que sirva para sanar los cuerpos y también las almas de la gente necesitada de su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. ¿Os estáis dando cuenta de qué va todo esto? Satanás sabe que si puedes ayudar a curar a personas, ya bien con milagros o de alguna otra forma de proceder, lo más fácil es que esa persona, espiritualmente, también se empiece a abrir a quien lo ha sanado o ayudado a sanar. A partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que lo más fácil es empezar a abrazar los conceptos que le digan. Eso es algo que también va en consonancia con lo que Dios dice y de qué va, de la reforma pro salud, de ayudar a sanar a la gente, etcétera, etcétera. Porque entonces la gente se deja de prejuicios y preconceptos y está más atento a quien le ha atendido para ser sanado, con lo cual la parte espiritual les puede entrar mucho mejor. Pues mira, Satanás hace lo mismo. Es que no es tonto, sabe cómo funciona la mente humana y en consecuencia, ¿qué hará? Plagiar siempre las cosas de Dios. No falla. Pero bien, sigamos viendo más cosas. San Juan Pablo II tuvo una especial admiración por el Padre Pío. No son pocos los testimonios que señalan que fue el fraile franciscano quien, en confesión, le predijo a Karol Wojtyła que llegaría a ser papa.
De acuerdo a una carta enviada por el padre Peregrino a los frailes de San Giovanni Rotondo unos 3 años antes de morir, en 2002, cuando aún era un joven sacerdote, conoció al padre Pío y se confesó con él. El contenido de la carta se hizo público, de acuerdo a la voluntad del pontífice, luego de su muerte en 2005. En ella, Juan Pablo II llama al padre Pío generoso dispensador de la gracia divina, siempre a disposición de todos. Lo describe además como alguien lleno de receptividad y sabiduría espiritual, especialmente en la dispensación del sacramento de la penitencia. El Papa daba así fe de por qué grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. Mirad cómo esto es interesante, porque no solo eran atraídos por las sanaciones milagrosas, por las curas en el hospital, sino también por el confesionario, de hecho. Sí, hasta por eso. Todo esto nos debe hacer pensar que Satanás sabe tocar muchas teclas distintas, pero todas forman parte del mismo piano, y una nota u otra te va a gustar, una nota u otra te hará entrar en una melodía que es la que él quiere, cual flautista de Hamelin, para llevarte ¿a dónde? ¿A Dios? No, pero así suena de bien su música. Sigamos viendo qué más nos dicen. Esto en contraposición a ciertos círculos en los que se afirmaba que era un confesor excesivamente riguroso, que trataba con dureza a los peregrinos. Claro está que estos siempre regresaban y convocaban a otros. Gracias al santo, muchos se hicieron más conscientes de la gravedad de su pecado y por eso se mostraban genuinamente arrepentidos. Fijaos, como se describe también una labor del tercer Elías, que diría las cosas con una cierta firmeza, aquí se expresa también como dureza, riguroso, pero esto hacía que la gente recapacitara y se sentían arrepentidos. Una vez más, cómo Satanás sabe hacer las cosas plagiando lo de Dios. Fijaos que es prácticamente en todo, y así qué fácil es caer, qué fácil. Ahora pensad por un momento también en esta serie de milagros que el Padre Pío hacía y que incluso después de su muerte, como ya hemos visto y seguiremos viendo, también pasaron. Una vez más, él decía que sería más útil después de la muerte suya que de vivo incluso. Pues bien, pensad en un futuro cuando empiecen a haber milagros de sanaciones por parte de estos espíritus de demonios, que estén obrando directamente o también a través de ciertos individuos que puedan utilizar. ¿Qué hará la gente? Pues la historia nos corrobora que evidentemente cuando uno es sanado, aunque sea por parte del maligno, eso ya le va bien y no va a atender a razones de que eso es una cuestión satánica. Por más que le digas. Fijaos, y llegará un momento en que el pueblo de Dios también hará esos milagros, y serán milagros de un bando y milagros del otro. La gente por cuál se tendrá que decidir. Por el que le diga que debe seguir los mandamientos de Dios, incluido guardar el sábado y dejarse de imágenes, y no creer en la inmortalidad del alma y por tanto el espiritismo, aunque se diga que esto es cristianismo, que es una falsa enseñanza que no es auténticamente cristiana, o harán caso al resto, que les pondrá la vida un poco más fácil. Desde luego, todo se va preparando para un cierto momento, y si no vamos aprendiendo de lo que ya ha sucedido, sigue pasando y acontecerá, cuando vengan aún más las partes finales, ya últimas de la historia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con quienes no quieran aceptar la verdad? Un escrito está en la palabra de Dios. Una vez más, si hasta los mismos elegidos, muchos van a ser tambaleados y caerán, sabiendo lo que ya saben, por los sentidos serán derribados. Esperemos no ser de esos. Esperemos confiar plenamente en Dios y en su palabra, inamovible, porque de lo contrario, ya sabéis que la perdición también formará parte de las vidas de los que no hayan querido aceptar la verdad y vivirla hasta el mismísimo fin.
El Padre Pío partió a la casa del Padre, lo hablan siempre así cuando dicen que se murió, el 23 de septiembre de 1968, después de varias horas de agonía, repitiendo con voz débil Jesús, María, como vimos en la otra conferencia. Interesante, una vez más, cómo de nuevo entra la parte del espiritismo, porque dice que solo morir, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? El Padre Pío partió a la casa del Padre. No, el Padre Pío, si se murió, está muerto y punto. Y no partió hacia el cielo para nada. Pero así cuelan, ¿eh? Como siempre, sus falsas doctrinas. Pero claro, si hace milagros después de muerto, estará vivo en el cielo. Ya, engaño satánico a la perfección. Durante la ceremonia de su canonización, celebrada el 16 de junio de 2002, San Juan Pablo II afirmó: oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. Fijaos, cómo se muestra todo, oración y caridad, hacer el bien. Parece todo tan santo, tan divino todo. Plagio satánico para llevar a la gente a la perdición de nuevo. Y esto termina así, y esto lo iremos viendo también. Para conocer más de este gran santo, datos generales, dones extraordinarios, primeros estudios, primera bilocación, ordenación sacerdotal, los estigmas de Cristo, Santa Sede investiga, sanación milagrosa, su proyecto más grande en la tierra, su muerte, ceremonia de canonización, novena a San Pío de Pietrelcina, quédate, Señor, conmigo, plegaria del Padre Pío para después de la comunión, y hasta todo un especial de San Pío de Pietrelcina. Nosotros hoy lo dejamos aquí, pero lo próximo que viene tampoco tiene desperdicio, porque seguiremos destapando estos engaños de Satanás que, ya veis, cautivan a tanta gente en Italia a través de la figura del Padre Pío y a muchos más en el mundo. Y esto es solo el comienzo, porque cuando todo esto aún vaya más, este tipo de manifestaciones satánicas a través de lo que parece tan bueno, cuánta gente no va a picar el anzuelo del diablo. Y ya sabéis que picar ese anzuelo se te acabó. Dios nos ayude a estar atentos para no caer, a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, la auténtica sana doctrina, no lo que nos dicen en una iglesia o en otra, en un púlpito u otro. No, no. Id en oración a la palabra de Dios. Y veréis que lo que presentamos en los estudios bíblicos, en vídeos, que podéis ver en nuestra web, es la verdad. Y con esto no se juega. Maranata 2031. Dios os bendiga.